Hello, 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 les habla Master D y en esta ocasión nosotros vamos a ver las propiedades básicas de las derivadas, ¿no? Y comenzamos con la primerita aquí que tenemos, es la derivada de una constante. Bien, dado f de x igual a c, se representa la constante. Entonces, esta es una función constante. Entonces, su derivada va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo, o un par de ejemplos. La derivada, vamos a suponer que f de x es igual a 3. Entonces nos piden sacar la derivada de esta función, eso es igual a 0. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. La derivada de una función, vamos a suponer que valga 100. ¿Verdad? Entonces la derivada de esa función es igual a 0. ¿Por qué? Porque el 3 es una constante, el 100 es una constante, es un valor constante, no varía. ¿Ok? 100 es 100 aquí en China. Entonces su derivada es igual a 0. Muy bien, la siguiente propiedad que vamos a ver es la derivada de la función identidad o de la x, ¿no? Entonces aquí tenemos, dado f de x igual a x, es como decir y igual a x, es la función identidad, ¿no? Entonces su derivada va a ser igual a 1. Entonces aquí no hay ejemplo porque siempre es la misma cosa, ¿no? La derivada de x es 1 y eso es algo que tenemos que recordar. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a la derivada de una función, ¿no? Aquí tenemos, la derivada de una función es igual a, ok. Dada la derivada de x a la a, entonces su derivada, perdón, dada la f de x o dada la función igual a x a la a o elevado a la a, su derivada es igual a, bajamos el exponente, lo colocamos como un coeficiente, lo multiplicamos por la misma potencia, pero el exponente disminuido en 1. Y eso por la derivada de la base, ¿no? Que en este caso es 1, lo voy a poner así, y eso es 1, ¿no? Entonces recuerden, es el exponente como coeficiente, bajamos el exponente de la potencia, lo multiplicamos por la misma potencia, pero el exponente disminuido en 1 por la derivada de la base. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función, x a la quinta. Entonces su derivada va a ser igual a 5, bajamos el exponente por x a la 5 menos 1, ¿no? Que es 4. Por la derivada de x, que es 1. Entonces, su derivada, la derivada de esa función es igual a 5x a la cuarta. Ok. ¿Qué tal si tenemos un f, una función igual a x a la menos 2, por ejemplo? Entonces, su derivada va a ser igual a negativo 2 por x a la menos 2 menos 1 por la derivada de x, que es 1, ¿verdad? Ok, entonces f, su derivada es igual a, el resultado sería menos 2x a la menos 1, perdón, a la menos 3. Déjenme borrar porque eso parece una b y no quiero que se vayan a confundir. Entonces, eso es derivada. La derivada de una potencia es igual a, esta potencia es negativo 3 y por 1, ¿no? Quedaría así. Pues bien, ese es el ejemplo de la derivada de una potencia. Dos ejemplos, ¿no? Y lo mismo sucede si es un polinomio elevado a un exponente o una potencia polinomial. Lo mismo sucede si es una potencia con exponente fraccionario. La misma cosa, ¿ok? Aquí, como el exponente es negativo, de repente esta derivada se puede expresar de la siguiente forma. Negativo 2 sobre x al cubo, ¿no? Porque como la potencia negativa baja al denominador y se convierte en positiva. Vamos acá. Aquí tenemos la derivada de una constante por una función. Bien, entonces la derivada va a ser igual a la constante por la derivada de esa función. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer unos ejemplitos, ¿no? La derivada, perdón, la función 3
3x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual eso? La derivada será igual a 3 por la derivada, ¿verdad? De x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado, aquí le ponemos una comita, perdón, aquí. Y eso es igual a, perdón, eso es igual a 3 por 2x igual a 6x, porque esta es una potencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tal si tenemos otra función? Es 4 por x a la 5. Entonces quedaría la derivada igual a 4 por la derivada de x a la quinta, que es igual a 4 por 5x a la cuarta, igual a 20x a la cuarta. Y en este momento vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. ¿A qué es igual? Vamos a ver. Entonces, dado f de x igual a g de x por h de x, eso va a ser igual a, de acuerdo a la propiedad, a la derivada. Vamos a sacar la derivada de esa función, ¿cierto? A la derivada de esa función. Es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Y esto es lo que dice la propiedad de la derivada del producto de dos funciones. Ahora veámoslo en un ejemplo. Vamos a suponer que la función es x al cuadrado, por decir algo, por x a la sexta. Bien. Entonces, eso sería igual a la derivada, ¿verdad?, de la primera función por la segunda función sin derivar más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. ¿Ok? Y entonces la derivada de este producto va a ser igual a la derivada de x al cuadrado es una potencia, es 2x por x a la sexta, más la derivada de x a la sexta es 6x a la quinta, porque se disminuye en uno el exponente, ¿no? Por x al cuadrado. Bien, en este caso pues hay algo más que hacer, ¿no? Porque son términos semejantes, se están multiplicando potencias de igual base, pues hay algo que hacer. Entonces se pueden sumar los exponentes en este caso. Entonces quería 2x a la 7 más 6x a la 7 y eso es igual a 8x a la séptima. Bien, entonces esa es la derivada del producto de dos funciones. Y aquí la tenemos, ¿no? Bien, ahora tenemos la derivada del cociente de dos funciones. Y eso es igual a, aquí tenemos la función, ¿no? Entonces su derivada va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. O sea, ahí lo tenemos. Ahora bien, ahora apliquemos un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la función que tenemos es x al cuadrado sobre x a la cuarta, ¿no? Entonces, su derivada va a ser igual a ¿qué? A la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces esto sería igual a, esto sería 2x por x a la cuarta
2x a la cuarta, ¿no? Ahí está. Menos 4x al cubo, ¿verdad? Por la derivada de x, que es 1, acá lo mismo, entonces por x al cuadrado. Y esto es igual, digo, esto sobre x a la octava. Muy bien. Entonces, esto sale 2 a la quinta, 2x a la quinta, perdón, menos 4x a la quinta sobre x a la octava. Entonces, la derivada nos va a dar igual a negativo 2x a la quinta 2x a la quinta sobre x a la octava. En este caso nos va a quedar a negativo 2 sobre x a la tercera, ¿no? Porque se restan los exponentes y como el de abajo es mayor, pues se resta, ¿no? 8 menos 5 queda 3. Ahí estamos. Ahora bien, vamos a la suma o resta de funciones, a la derivada de la suma o resta de funciones. Entonces, ¿a qué es igual eso? Si tenemos la derivada de la suma o de la resta, la misma cosa da. Es la derivada del primero más menos la derivada del segundo, ¿no? O de la primera función más menos la segunda función. O sea, si se suma y si se resta, se resta. Ejemplos, pongamos. La derivada de x al cuadrado más x a la sexta, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Esto es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y esto es igual a 2x más 6x a la quinta. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada del segundo, del x a la sexta, es x a la quinta. Entonces aquí o hasta aquí hemos cumplido, ¿verdad? O hemos visto 8 de las propiedades básicas de las derivadas, ¿no? Así es, mi estimado. Pues bien, se despide Master D, como siempre, pidiéndoles de que hagan un clic en la campanita, compartan el video, le den un like y se suscriban. Chao, chao.